Bien, vamos a crear la parte 1, centrándonos en la profundidad emocional y usando un lenguaje simple y evocador. Parte 1. El silencio aplastante. El gran salón brillaba con luces iridiscentes, un espectáculo diseñado para impresionar. Elena, con el corazón latiendo a un ritmo nervioso, estaba de pie en el altar. Su elegante vestido plateado, una interpretación humana de la vestimenta formal, reflejaba los tonos alienígenas, haciéndola parecer casi etérea. A su alrededor, los dignatarios reunidos de la coalición galáctica vibraban de anticipación. Esta era una ocasión trascendental, el vínculo de un humano, una especie considerada relativamente nueva y frágil, con Saltar, un funcionario reverenciado del Imperio Krillán. La mirada de Elena estaba fija en Saltar, una figura imponente con piel que parecía obsidiana pulida y ojos que brillaban con una luz interna. Había trabajado incansablemente para este momento, no solo para ella misma, sino para la humanidad. Este vínculo debía ser un símbolo, un puente entre dos culturas muy diferentes. Saltar se acercó, sus movimientos fluidos y majestuosos. El aire crepitaba con la energía del antiguo ritual krillano. Elena se quedó sin aliento. Había pasado años estudiando sus costumbres, aprendiendo su idioma, entendiendo sus complejas estructuras sociales. Quería demostrar que los humanos eran dignos, que poseían la inteligencia y la adaptabilidad para contribuir a la comunidad galáctica. El sacerdote krillano comenzó la ceremonia, su voz resonante llenó la sala. Elena sintió una oleada de esperanza, una frágil floración en su pecho. Finalmente había superado el escepticismo, el desdén casual al que los humanos se enfrentaban a menudo. Entonces, Saltar habló. Su voz, normalmente suave y autoritaria, ahora estaba teñida de un tono frío y agudo. No puedo continuar. Un jadeo colectivo recorrió la sala. El corazón de Elena se detuvo. El tiempo pareció ralentizarse, los colores vibrantes de la habitación se desvanecieron, dejando solo un blanco cegador y austero. Los humanos, continuó Saltar, con su voz llena de desdén, son demasiado impredecibles. Demasiado frágiles. Sus emociones nublan su juicio. Su potencial está limitado por su debilidad inherente. El mundo de Elena se hizo añicos. La fachada de aceptación cuidadosamente construida se desmoronó en polvo. La humillación fue profunda, una marca abrasadora en su alma. Podía sentir las miradas de los dignatarios reunidos, sus susurros como fragmentos de hielo atravesándole la piel. Saltar se dio la vuelta, su espalda era un muro de indiferencia. La voz del sacerdote se apagó, reemplazada por un silencio ensordecedor. Elena se quedó de pie, congelada, con el cuerpo temblando, su mente dando vueltas. Sintió una oleada de náuseas, la habitación se tambaleó a su alrededor. El sueño que había alimentado, la esperanza a la que se había aferrado, había desaparecido. En su lugar había una herida abierta, un nervio en carne viva y expuesto. La vergüenza la asfixiaba, una pesada manta de desesperación. Quería desaparecer, desvanecerse en el suelo, escapar de los ojos que la juzgaban y que ahora la observaban con lástima y desprecio. El camino de regreso a sus aposentos fue borroso. Se sentía como un fantasma, una entidad invisible que vagaba por un mundo que ya no la reconocía. El peso de las palabras de Saltar la oprimía, un recordatorio constante de su fracaso. Cuando entró en su habitación, se desplomó sobre la cama, con lágrimas corriendo por su rostro. El silencio solo lo rompían sus sollozos entrecortados, una sinfonía de angustia y traición. La gran ceremonia, el símbolo de la unidad, se había convertido en una ejecución pública de su dignidad. Y en ese momento, una brasa silenciosa y ardiente de determinación se encendió dentro de ella, un juramento silencioso que remodelaría su destino y la galaxia misma. Parte 2. La Forja de la Soledad. El puesto de investigación en Kepler 186F era un santuario de soledad, un marcado contraste con los brillantes salones de la coalición galáctica. Elena se había retirado allí, buscando refugio de los susurros y las miradas compasivas que habían seguido a su humillación. El planeta, un mundo de crepúsculo perpetuo, reflejaba su propio paisaje interior, sombrío, apagado, pero albergando una intensidad oculta. La instalación, un grupo de cúpulas relucientes enclavadas en la flora alienígena, se convirtió en su mundo. Se entregó a su trabajo, un intento desesperado de ahogar el dolor en la incesante búsqueda del conocimiento. Los laboratorios, una vez un lugar de descubrimiento colaborativo, ahora resonaban con el zumbido solitario de sus experimentos. Los días se convirtieron en noches. El sueño se convirtió en un lujo, un respiro fugaz. Elena se sintió abrumada por la constante repetición de las palabras de Saltar. Veía su rostro en las pantallas holográficas parpadeantes, oía su voz en el zumbido de la maquinaria. La humillación era una presencia constante y persistente,
una herida que se negaba a sanar. Pero en medio del dolor, una nueva emoción comenzó a surgir, una determinación fría e inquebrantable. No era venganza, no en el sentido tradicional. Era un deseo ardiente de demostrarles que estaban equivocados, de demostrar el verdadero potencial de la humanidad. Elena se centró en proyectos que habían sido descartados por ser demasiado ambiciosos, demasiado arriesgados. La bioingeniería, que alguna vez fue un campo de estudio teórico, se convirtió en su obsesión. Experimentó con la secuenciación genética, la regeneración celular y la mejora neuronal, ampliando los límites de lo que se consideraba humanamente posible. Trabajó con un equipo pequeño y dedicado, individuos que, como ella, habían sido marginados o ignorados. Compartían su furia silenciosa, su creencia inquebrantable en el potencial humano. La atmósfera de los laboratorios estaba cargada de una sensación de propósito, de un impulso compartido por trascender sus limitaciones. El propio cuerpo de Elena se convirtió en un banco de pruebas. Se sometió a tratamientos experimentales, llevando su resistencia física y mental al límite. Sintió los cambios, sutiles al principio, luego más pronunciados, sus reflejos se agudizaron, su mente se volvió más clara, su cuerpo más fuerte. Pasaba horas en las cámaras de simulación, poniendo a prueba sus reflejos en escenarios cada vez más complejos. El mundo virtual se convirtió en su campo de batalla, un lugar donde podía perfeccionar sus habilidades y refinar sus estrategias. Cada simulación exitosa, cada nuevo avance, era una pequeña victoria, un paso hacia la recuperación de su dignidad. La soledad de Kepler 186f se convirtió en un crisol, forjándola en algo más de lo que había sido. El dolor, la humillación, el aislamiento, todo era combustible, impulsándola hacia adelante. Ya no era la científica ingenua que buscaba aceptación. Ella era una fuerza, un catalizador para el cambio. Una tarde, mientras las lunas gemelas proyectaban sombras largas y misteriosas sobre el paisaje, Elena se paró en la plataforma de observación, contemplando el cielo plagado de estrellas. Una sensación de calma se apoderó de ella, una confianza tranquila. Había encontrado su propósito, no en la aprobación de los demás, sino en la búsqueda incesante de su propio potencial. La galaxia había subestimado a la humanidad. Habían visto solo fragilidad, solo debilidad. Pero Elena sabía más. Conocía la resistencia del espíritu humano, la capacidad ilimitada para la innovación, la determinación inquebrantable para superar cualquier obstáculo. Y estaba lista para mostrárselo. Estaba lista para mostrarles de qué era realmente capaz la humanidad. Parte 3. El amanecer de lo mejorado. Pasaron años en Kepler 186f, años de experimentación incansable y dedicación inquebrantable. El puesto de investigación, una vez un lugar de aislamiento silencioso, ahora latía con una energía vibrante. Elena y su equipo habían logrado avances que eran nada menos que revolucionarios. La primera demostración pública se llevó a cabo en un sector remoto del espacio, lejos de las miradas indiscretas de la coalición galáctica. Una pequeña flota de naves humanas modificadas, elegantes y poderosas, emergió de las sombras de un campo de asteroides. No eran las frágiles naves del pasado, eran naves de diseño avanzado, capaces de manipular campos de energía y atravesar grandes distancias a una velocidad sin precedentes. Luego vinieron los humanos mejorados. Se movían con una gracia y un poder que desafiaban las expectativas. Sus cuerpos, aumentados con mejoras de bioingeniería, poseían una fuerza y una agilidad mucho más allá de los límites humanos naturales. Sus mentes, agudizadas por implantes neuronales, procesaban información a la velocidad del rayo. Elena estaba al frente, su presencia irradiaba una confianza tranquila. Se había transformado, no solo físicamente, sino emocionalmente. El dolor de su humillación pasada se había transmutado en una determinación férrea. Ya no buscaba aceptación, exigía atención. La demostración comenzó con una exhibición de poder puro. Los humanos mejorados se movían en perfecta sincronización, sus movimientos eran fluidos y precisos. Levantaban objetos enormes con facilidad, su fuerza era un testimonio de los avances en bioingeniería. Se movían con una velocidad que nublaba los sentidos, sus reflejos se afinaban a un nivel casi sobrenatural. Luego vino la demostración de destreza mental. Los humanos mejorados participaron en simulaciones complejas, resolviendo problemas intrincados en cuestión de segundos. Sus mentes, aumentadas con implantes neuronales, procesaban información a una velocidad asombrosa. Se comunicaban telepáticamente, sus pensamientos fluían sin problemas entre ellos. La demostración final fue una exhibición de manipulación de energía. Los humanos mejorados proyectaron rayos de energía pura, su poder controlado y concentrado. Manipularon campos de energía, creando escudos y barreras que desviaban los ataques entrantes. Los observadores,
Un pequeño grupo de científicos e ingenieros humanos observaron con asombro. Habían presenciado el amanecer de una nueva era, el surgimiento de una humanidad que había trascendido sus limitaciones. Una ola de emoción los invadió, orgullo, emoción y una sensación de asombro. La mirada de Elena recorrió a los observadores, sus ojos llenos de una tranquila satisfacción. Les había demostrado que estaban equivocados. Les había mostrado el verdadero potencial de la humanidad. La noticia de la demostración se extendió como un reguero de pólvora, llegando a oídos de la coalición galáctica. Comenzaron a circular rumores de avances humanos, causando inquietud entre los poderes establecidos. La frágil especie, que antes había sido considerada insignificante, ahora estaba demostrando capacidades que rivalizaban e incluso superaban a las suyas. La reacción fue mixta. Algunos estaban intrigados, otros se mostraban cautelosos. Pero una emoción era universal, la sorpresa. Los humanos, que antes se consideraban predecibles y débiles, habían desafiado las expectativas. Elena sabía que esto era solo el principio. La demostración no era un acto de agresión, sino una declaración de intenciones. La humanidad ya no se conformaba con ser marginada. Estaba lista para ocupar su lugar en la galaxia, no como suplicantes, sino como iguales. El amanecer de los mejorados había llegado, y la galaxia nunca volvería a ser la misma. Elena había tomado su humillación y la había forjado como un arma de cambio. Parte 4. Las ondas de inquietud del eje central de la coalición galáctica, una metrópolis en expansión de estaciones espaciales interconectadas, vibraba con una energía nerviosa. Las noticias sobre los avances humanos se habían propagado como un virus, infectando las mentes de las especies gobernantes con una inquietud progresiva. Saltar, ahora un miembro de alto rango del Consejo Krillin, se sintió acosado por los informes. Había descartado los susurros iniciales como rumores exagerados, pero las grabaciones holográficas de la demostración humana no dejaban lugar a dudas. Las imágenes de humanos mejorados, con sus movimientos fluidos y poderosos, sus mentes agudas y concentradas, se reproducían en un bucle en su mente. Sintió una extraña mezcla de emociones, incredulidad, aprensión y un destello de algo que se negó a reconocer como arrepentimiento. Había estado tan seguro de su juicio, tan convencido de la debilidad humana. Ahora, se vio obligado a enfrentar la posibilidad de que hubiera estado profundamente equivocado. Las cámaras del Consejo estaban llenas de discusiones tensas. Representantes de varias especies expresaron sus preocupaciones, sus voces mezcladas con una mezcla de miedo y curiosidad. Los humanos, considerados una especie predecible y manejable, se habían convertido en una variable desconocida, una amenaza potencial. Sus avances son inquietantes, susurró un representante de la especie reptil silar, con los ojos entrecerrados. Han superado nuestras expectativas, y eso es un precedente peligroso. Debemos vigilar sus actividades de cerca, añadió un miembro del colectivo telepático Born, sus pensamientos resonando por la cámara. Su potencial para causar disrupción es significativo. Saltar permaneció en silencio, con la mirada fija en la pantalla holográfica. Vio el rostro de Elena, su expresión tranquila y resuelta. Recordó el día en que la había humillado, la forma en que sus ojos se habían llenado de dolor e incredulidad. Había pensado que le estaba dando una lección, afirmando la superioridad de su especie. Ahora, se preguntaba si había encendido inadvertidamente un fuego que los consumiría a todos. Sintió una punzada de culpa, una sensación aguda e inesperada. Nunca había considerado las consecuencias de sus acciones, el efecto dominó de sus palabras. Había actuado por arrogancia, por la creencia en su propia infalibilidad. El Consejo decidió aumentar la vigilancia del espacio humano, desplegando conjuntos de sensores avanzados y enviando enviados diplomáticos para recopilar información. Querían comprender el origen de la mientras tanto, en Kepler 186f, Elena y su equipo continuaron su trabajo, ajenos a la creciente inquietud en la coalición galáctica. Estaban concentrados en su investigación, en ampliar los límites del potencial humano. No buscaban el conflicto, pero estaban preparados para defenderse si era necesario. Elena sintió una sensación de tranquila satisfacción. Había demostrado que sus escépticos estaban equivocados. Les había mostrado la resistencia del espíritu humano, la capacidad ilimitada para la innovación. Había tomado su humillación y la había convertido en un catalizador para el cambio. Sabía que la galaxia estaba observando, que los poderes establecidos desconfiaban de su nueva fuerza. Pero también sabía que la humanidad tenía derecho a su lugar en el cosmos. No eran una amenaza, sino una fuerza para el progreso, un faro de esperanza en una galaxia a menudo envuelta en oscuridad. Las ondas de inquietud se estaban extendiendo, y Elena sabía que la marea estaba cambiando. Parte 5.
la gran inauguración, la Exposición de Tecnología Intergaláctica, celebrada en el mundo neutral de Santus Prime, fue un espectáculo de innovación y ambición. Especies de toda la galaxia se reunieron para mostrar sus últimos avances, compitiendo por el reconocimiento y la influencia. Este año, sin embargo, la atmósfera estaba cargada de una tensión palpable. Los humanos asistían, y todos lo sabían. Elena, liderando la delegación humana, caminó por las extensas salas de exhibición con un aire de tranquila confianza. Ya no era la científica humillada, era una figura de poder, un símbolo de la resistencia humana. Los susurros la siguieron, una mezcla de curiosidad y aprensión. El stand humano era un marcado contraste con las elaboradas exhibiciones de las otras especies. Era minimalista, elegante y centrado en la funcionalidad. Las exhibiciones holográficas mostraban las capacidades humanas mejoradas, mientras que las demostraciones reales se llevaron a cabo en un área designada. La primera demostración fue una exhibición de robótica avanzada. Los drones diseñados por humanos, ágiles y precisos, realizaban tareas complejas con una eficiencia sin esfuerzo. Se movían con una fluidez que superaba a los torpes autómatas de otras especies. La multitud observó en silencio atónito. A continuación, se produjo la exhibición de tecnología energética. Las armas de energía diseñadas por humanos, compactas y poderosas, demostraron su potencial destructivo. Los escudos, barreras brillantes de energía pura, desviaron los ataques entrantes con facilidad. La multitud se quedó sin aliento, al darse cuenta de las implicaciones de dicha tecnología. Luego llegó el momento que todos habían estado esperando, la demostración de los humanos mejorados. Elena entró en la arena, su presencia exigía atención. Se movía con una gracia y un poder que eran a la vez hipnóticos e intimidantes. Comenzó con una exhibición de destreza física. Levantó un peso enorme, una hazaña que habría sido imposible para un humano normal. Se movió a la velocidad del rayo, sus reflejos afinados a un nivel casi sobrenatural. La multitud observó con asombro, con los ojos abiertos de par en par por la incredulidad. Luego vino la exhibición de agudeza mental. Elena se involucró en una simulación compleja, resolviendo problemas intrincados en cuestión de segundos. Su mente, aumentada con implantes neuronales, procesaba información a una velocidad asombrosa. Se comunicaba telepáticamente con su equipo, sus pensamientos fluían sin problemas entre ellos. La demostración final fue una exhibición de manipulación de energía. Elena proyectó rayos de energía pura, su poder controlado y concentrado. Manipuló campos de energía, creando escudos y barreras que desviaban los ataques entrantes. La multitud estaba en silencio, sus mentes dando vueltas por lo que habían presenciado. Saltar, que observaba desde la sección VIP, sintió una ola de emociones que lo invadía. Vio la transformación de Elena, su fuerza, su confianza. Recordó el día en que la había humillado, la forma en que sus ojos se habían llenado de dolor. Sintió una punzada de arrepentimiento, una sensación aguda y penetrante. Se dio cuenta de la magnitud de su error. Había subestimado a la humanidad, cegado por su propia arrogancia. Había descartado su potencial, creyéndolos débiles y predecibles. Ahora, se vio obligado a enfrentar la realidad de su poder. La demostración humana fue un éxito rotundo. La multitud, que al principio se mostraba cautelosa, ahora estaba llena de una sensación de admiración y respeto. Los humanos habían demostrado su valía, no a través de Elena se paró en el centro de la arena, su mirada recorrió a la multitud. Sintió una sensación de tranquila satisfacción. Les había mostrado el verdadero potencial de la humanidad. Había tomado su humillación y la había convertido en un triunfo. La galaxia había presenciado la gran revelación, y el equilibrio de poder había cambiado. Parte 6. El peso de la realización. Las secuelas de la Exposición de Tecnología Intergaláctica fueron un torbellino de actividad diplomática y conversaciones en voz baja. Saltar, sin embargo, se encontró cada vez más aislado, perdido en un mar de sus propios pensamientos. Las imágenes de la demostración de Elena, su poder y aplomo, se repetían en su mente, un recordatorio constante y obsesivo de sus acciones pasadas. Se sentó en sus aposentos privados, las pantallas holográficas se atenuaron, el silencio pesado. Se quedó mirando su reflejo, la piel de obsidiana y los ojos brillantes que alguna vez habían sido símbolos de su autoridad ahora parecían burlarse de él. Había estado tan seguro de su juicio, tan convencido de su superioridad. Ahora sentía un profundo vacío, un dolor profundo en el pecho. Recordó el día en que había rechazado a Elena en el altar. Había hablado de la debilidad humana, de sus emociones impredecibles. Había creído que estaba actuando en beneficio de su pueblo, protegiéndolos de la amenaza percibida de la inestabilidad humana. Pero ahora veía la verdad.
Había estado cegado por el prejuicio, por un miedo profundo a lo desconocido. No había logrado ver la resistencia, la determinación, la brillantez pura que yacía bajo la superficie de la vulnerabilidad humana. Sintió una oleada de vergüenza, una sensación de ardor que se extendió por todo su cuerpo. No solo había humillado a Elena, sino que también había subestimado a la humanidad en su conjunto. Había desestimado su potencial, creyéndola incapaz de alcanzar la grandeza. Pensó en los ojos de Elena, la forma en que se habían llenado de dolor e incredulidad. Le había causado un inmenso sufrimiento, una humillación pública que había destrozado sus sueños. Había visto la fuerza que ella había encontrado en ese dolor, la forma en que lo había transformado en una fuerza impulsora. Empezó a entender el verdadero significado de la resiliencia humana. No se desmoronaban bajo presión, se adaptaban, evolucionaban, se sobreponían. Convertían la adversidad en oportunidad, la debilidad en fortaleza. Sintió una creciente sensación de arrepentimiento, un profundo y persistente remordimiento. Había cometido un terrible error, un error que tuvo consecuencias de largo alcance. No solo había hecho daño a Elena, sino que también había puesto en peligro la estabilidad de la coalición galáctica. Sabía que tenía que hacer algo, tratar de expiar sus acciones. Pero también sabía que las palabras no serían suficientes. Tenía que demostrar su sinceridad, probar que había cambiado. Se levantó de su asiento, sus movimientos lentos y deliberados. Sintió una sensación de propósito, una claridad recién encontrada. Tenía que encontrar a Elena, hablar con ella, tratar de explicarle. Sabía que no sería fácil. Sabía que ella tenía todas las razones para despreciarlo. Pero también sabía que tenía que intentarlo. Tenía que afrontar las consecuencias de sus actos, enfrentarse al hombre en el que se había convertido. Salió de su despacho, sus pasos resonando por los pasillos vacíos. Sentía una sensación de inquietud, miedo de lo que pudiera encontrar. Pero también sentía una sensación de esperanza, la creencia de que de alguna manera podía enmendar el daño. El peso de la comprensión era pesado, pero también era un catalizador para el cambio. Saltar estaba listo para enfrentar su pasado y forjar un nuevo futuro. Parte 7. Las arenas movedizas de la diplomacia. La coalición galáctica, antaño un bastión del dominio kriyano, ahora se encontraba navegando por una compleja red de alianzas cambiantes. La manifestación humana en Santus Prime había alterado irrevocablemente la dinámica del poder, obligando a las especies establecidas a reevaluar sus posiciones. Elena, ahora una figura respetada en la comunidad galáctica, encabezó la delegación humana con una mezcla de diplomacia y tranquila asertividad. Ella comprendió que el verdadero poder no residía en la fuerza bruta, sino en las alianzas estratégicas y el apalancamiento tecnológico. El enfoque humano contrastaba marcadamente con el modelo de control kriyano. Ofrecían asistencia tecnológica a las especies en dificultades, compartiendo sus avances en bioingeniería, manipulación de energía y viajes espaciales. Fomentaban la colaboración, alentando la respuesta fue abrumadoramente positiva. Las especies que habían sido marginadas durante mucho tiempo, relegadas a los márgenes de la coalición, vieron un rayo de esperanza. Reconocieron el potencial humano para el cambio, su voluntad de compartir conocimientos y recursos. El Consejo Kriyano, una vez la autoridad indiscutible, vio que su influencia menguaba. Sus intentos de mantener el control mediante la intimidación y la coerción se encontraron con resistencia. Las especies que una vez se habían inclinado ante su autoridad ahora miraban a los humanos en busca de orientación. Saltar, observando las mareas cambiantes, sintió una creciente sensación de inquietud. Vio el respeto que Elena inspiraba, la forma en que sus palabras tenían peso y autoridad. Vio la esperanza que inspiraba, la creencia de que era posible un futuro mejor. Vio cómo la delegación humana negociaba acuerdos comerciales, establecía asociaciones de investigación y mediaba disputas entre facciones en guerra. Vio los cambios sutiles en el poder, la forma en que los humanos estaban remodelando el paisaje galáctico. Sintió una punzada de envidia, una sensación aguda e inesperada. En otro tiempo había tenido ese poder, esa influencia, pero lo había desperdiciado, cegado por su propia arrogancia. Vio los ojos de Elena, su expresión tranquila y resuelta. Recordó el día en que la había humillado, la forma en que sus ojos se habían llenado de dolor. Se preguntó si todavía albergaba resentimiento, si todavía recordaba el dolor de sus palabras. Sabía que tenía que acercarse a ella, para intentar explicarle. Pero también sabía que tenía que actuar con cuidado. Tenía que demostrar su sinceridad, demostrar que había cambiado. Buscó una reunión privada, solicitando una audiencia con Elena. Esperó en una sala de reuniones designada, con el corazón palpitando con anticipación. Elena entró, su presencia exigía atención. Lo miró con una mirada fría y profesional.
No había rastro de ira, ningún indicio de resentimiento. Pero tampoco había calidez, ningún perdón. Saltar, dijo, con voz tranquila y mesurada. ¿Qué te trae por aquí? Él dudó, buscando las palabras adecuadas. Yo quería disculparme, dijo, su voz apenas era un susurro. Por lo que hice. Por la forma en que te traté. Elena permaneció en silencio, su mirada firme. Había escuchado disculpas antes, palabras vacías que no significaban nada. Entiendo si no me crees, continuó Saltar, su voz llena de sinceridad. Pero he cambiado. He visto el error de mis acciones. He visto el verdadero potencial de la humanidad. La expresión de Elena permaneció inalterada. Había escuchado sus palabras, pero no estaba convencida. Había aprendido a ser cautelosa, a confiar en las acciones más que en las palabras. Las acciones hablan más que las palabras, Saltar, dijo, su voz firme. Muéstrame que has cambiado. Muéstrame que eres digno de mi confianza. Saltar asintió, su corazón lleno de una mezcla de esperanza y temor. Sabía que tenía un largo camino por recorrer, que tenía que ganarse su confianza. Pero estaba decidido a intentarlo. Las arenas movedizas de la diplomacia habían creado una oportunidad para el cambio, y Saltar estaba listo para aprovecharla. Parte 8. La confrontación y la verdad silenciosa. La sala de reuniones privada, un espacio estéril diseñado para intercambios diplomáticos, sostenía el peso de la historia no dicha. Saltar, con su piel de obsidiana reflejando la suave luz, estaba de pie ante Elena, su postura era una mezcla de humildad y anticipación nerviosa. Elena, con expresión serena, lo miró con una mirada firme, casi clínica. «Deseas disculparte», afirmó, su voz carente de emoción. «Las palabras se dicen fácilmente, Saltar. ¿Qué acciones propones para demostrar tu sinceridad?» La lucha interna de Saltar era una tempestad de emociones conflictivas. Había ensayado este momento incontables veces, pero las palabras parecían atascarse en su garganta. Yo comprendo que mis acciones pasadas te causaron un gran dolor, comenzó, en voz baja. Estaba cegado por el prejuicio, por la creencia en la superioridad de mi especie. No pude ver el verdadero potencial de la humanidad. Elena permaneció en silencio, sus ojos firmes. Ella había oído sentimientos similares antes, declaraciones vacías que carecían de remordimiento genuino. He sido testigo del impacto de tu trabajo, continuó Saltar, su voz ganando fuerza. He visto la esperanza que has inspirado, el cambio que has traído a la galaxia. Ahora me doy cuenta de que, mis acciones no solo fueron incorrectas, sino también perjudiciales para la estabilidad de la coalición. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Deseo ofrecer mi ayuda, dijo, su voz llena de sinceridad. Deseo usar mi posición dentro del Consejo Krillán para apoyar sus esfuerzos, para promover la cooperación y el entendimiento entre nuestras especies. La mirada de Elena se suavizó ligeramente, pero su expresión permaneció cautelosa. ¿Asistencia?, cuestionó, su voz teñida de escepticismo. Después de años de desestimar a la humanidad, ¿ahora ofreces tu ayuda? Entiendo tu escepticismo, respondió Saltar, su voz firme. Pero soy sincero. He cambiado. He aprendido de mis errores. Elena se levantó de su asiento, sus movimientos fluidos y elegantes. Caminó hacia la pantalla holográfica, sus dedos trazando las líneas de un complejo mapa estelar. La galaxia está cambiando, Saltar, dijo, su voz pensativa. Las viejas estructuras de poder se están desmoronando. La humanidad no busca el dominio, sino la igualdad. Le ofrecemos un nuevo camino, un camino de cooperación y respeto mutuo. Se volvió hacia él, con una mirada llena de serena intensidad. Su ayuda podría ser valiosa, admitió. Pero debe ser genuina. Debe basarse en una verdadera comprensión de los valores humanos. Lo entiendo, respondió Saltar, con voz llena de convicción. Estoy dispuesto a demostrar mi valía. Elena asintió, con un destello de algo parecido a la aceptación en sus ojos. Entonces demuéstralo, dijo, con voz firme. Muéstrame que realmente has cambiado. La conversación cambió, pasando de las disculpas a los aspectos prácticos. Hablaron de posibles colaboraciones, estrategias diplomáticas e intercambios tecnológicos. Saltar, con su mente aguda y centrada, ofreció valiosas ideas, demostrando su conocimiento de la política krillana y los asuntos galácticos. Cuando la reunión llegó a su fin, Elena extendió su mano. Saltar dudó por un momento, luego la agarró con firmeza. El contacto fue breve, pero contenía un peso de comprensión tácita. Estaré observando, Saltar, dijo Elena, con voz tranquila y mesurada.
Tus acciones hablarán más alto que cualquier palabra. Saltar asintió, con el corazón lleno de una mezcla de esperanza y temor. Sabía que tenía un largo camino por recorrer, que tenía que ganarse su confianza. Pero estaba decidido a intentarlo. Se había enfrentado a su pasado y ahora estaba listo para forjar un nuevo futuro, uno basado en la comprensión y la cooperación. La confrontación había terminado y la silenciosa verdad del cambio había comenzado a desplegarse. Parte 9. Las semillas de la rebelión. El efecto dominó del ascenso de la humanidad se extendió por la coalición galáctica como una onda sísmica. Las especies que habían sido subyugadas durante mucho tiempo por el Imperio Kriyano o relegadas a un estatus de segunda clase comenzaron a agitarse. El ejemplo humano, la demostración de sus capacidades mejoradas y su compromiso con la igualdad, encendió una chispa de esperanza. En el árido planeta de Silos, los reptiles hilar, obligados a realizar operaciones mineras durante generaciones, vieron transmisiones holográficas de tecnología humana. Vieron la eficiencia de la robótica humana, el poder de sus armas de energía y la libertad de sus viajes espaciales. Un sentimiento de resentimiento, reprimido durante mucho tiempo, comenzó a aflorar. Una vez fueron considerados débiles, susurró un anciano hilar curtido, con los ojos entrecerrados. Sin embargo, han superado a los kriyanos. ¿Por qué deberíamos permanecer encadenados? En el mundo acuático de Aquilón, los acuarianos acuáticos, cuya cultura y tradiciones eran descartadas como primitivas, estudiaron la bioingeniería humana. Vieron el potencial de adaptación, de mejorar sus propias habilidades para prosperar en nuevos entornos. Un sentimiento de orgullo, que llevaba mucho tiempo latente, empezó a despertar. «Aceptan el cambio», murmuró un erudito acuariano, cuya voz resonó por la ciudad submarina. «No temen a lo desconocido. Tal vez deberíamos seguir su ejemplo». Los rumores de rebelión se extendieron entre las poblaciones oprimidas, alimentados por el ejemplo humano. Vieron que el cambio era posible, que no estaban destinados a permanecer subordinados. El mensaje humano de igualdad resonó profundamente, ofreciendo una visión de un futuro en el que se valoraría a todas las especies. Saltar, que ahora trabajaba junto a la delegación humana, fue testigo del creciente malestar. Vio la esperanza en los ojos de los oprimidos, la determinación en sus movimientos. Comprendió el poder del mensaje humano, la forma en que había encendido un fuego dentro de los corazones de los oprimidos. Sintió un sentido de responsabilidad, un deseo de guiar esta rebelión floreciente hacia una resolución pacífica. Sabía que la violencia solo perpetuaría el ciclo de opresión. Se acercó a Helena, su expresión seria. «Las semillas de la rebelión han sido sembradas», dijo, en voz baja. «Debemos guiar este movimiento, asegurarnos de que no caiga en el caos». Helena asintió, su mirada pensativa. «No podemos reprimir su deseo de libertad», respondió. «Pero podemos ofrecerles un camino hacia un cambio pacífico». Comenzaron a trabajar juntos, elaborando estrategias diplomáticas, estableciendo canales de comunicación y ofreciendo asistencia tecnológica. Buscaban empoderar a la especie oprimida, brindarles las herramientas y el conocimiento que necesitaban para lograr su propia liberación. Enfatizaron la importancia de la negociación pacífica, de encontrar un terreno común, de construir un futuro basado en el respeto mutuo. Ofrecieron el modelo humano de colaboración, demostrando que la cooperación podía conducir a una mayor prosperidad para todos. El Consejo Kriyán, percibiendo el creciente malestar, intentó sofocar la rebelión por la fuerza. Desplegaron naves de guerra, lanzaron amenazas e impusieron regulaciones más estrictas. Pero sus esfuerzos fueron inútiles. La especie oprimida, envalentonada por el ejemplo humano, se negó a dejarse intimidar. La galaxia estaba al borde de una revolución, una transformación que remodelaría la estructura misma de la coalición galáctica. Las semillas de la rebelión, plantadas por el mensaje humano de igualdad, estaban empezando a brotar, prometiendo un futuro en el que todas las especies podrían prosperar. Las emociones de esperanza, miedo y determinación se arremolinaban por la galaxia, y los humanos, junto con un saltar cambiado, estaban listos para guiar el cambio. Parte 10. Los ecos del arrepentimiento y la redención. Saltar observó el drama galáctico que se desarrollaba con un profundo sentido de introspección. La rebelión, provocada por el ejemplo de la humanidad, era un espejo que reflejaba sus propias acciones pasadas. Vio los ecos de su arrogancia, sus prejuicios y su ceguera en los intentos desesperados del Consejo Kriyano por mantener el control. Sintió un profundo y persistente arrepentimiento. Había sido parte del sistema que había oprimido a estas especies, que les había negado su lugar legítimo en la galaxia. Había sido un símbolo de la misma injusticia que ahora estaba siendo desafiada. Pero también sintió un destello de esperanza. Vio el potencial de redención, una oportunidad de expiar sus errores pasados.
Se le había dado una segunda oportunidad, una oportunidad de usar su influencia para guiar la rebelión hacia una resolución pacífica. Trabajó incansablemente junto a Helena y la delegación humana, utilizando su conocimiento de la política kriyana y los asuntos galácticos para navegar por la compleja red de alianzas y rivalidades. Actuó como mediador, un puente entre las especies oprimidas y el Consejo Kriyano. Habló con los líderes kriyanos, instándolos a reconsiderar su enfoque, a abrazar el cambio inevitable. Saltar argumentó que la fuerza solo alimentaría la rebelión, que la verdadera fuerza residía en la cooperación y la comprensión. No podemos aferrarnos al pasado, suplicó, con la voz llena de urgencia. La galaxia está cambiando. Debemos adaptarnos, o nos quedaremos atrás. Sus palabras, una vez descartadas como herejía, ahora tenían peso. El Consejo Kriyano, enfrentando la creciente presión de la rebelión y la creciente influencia de la humanidad, comenzó a vacilar. Saltar también pasó tiempo con los líderes de la especie oprimida, escuchando sus quejas, entendiendo sus aspiraciones. Les ofreció orientación, compartiendo sus conocimientos sobre las estrategias y tácticas kriyanas. Enfatizó la importancia de la unidad, de presentar un frente unido contra el Consejo Kriyano. Los instó a evitar la violencia, a buscar soluciones pacíficas. Vio la esperanza en sus ojos, la creencia de que era posible un futuro mejor. Sintió una sensación de propósito, una convicción de que estaba haciendo una diferencia. A menudo se encontraba pensando en Helena, en la forma en que ella había transformado su propio dolor en un catalizador para el cambio. Él admiraba su fuerza, su resiliencia, su compromiso inquebrantable con la igualdad. Se preguntaba si ella lo había perdonado, si veía la sinceridad de sus esfuerzos, sabía que le quedaba un largo camino por recorrer, que tenía que ganarse su confianza. Una noche, mientras estaba sentado en su habitación, reflexionando sobre los acontecimientos del día, recibió un mensaje de Helena. Le solicitaba una reunión, una conversación privada. Sintió una oleada de expectación, una mezcla de esperanza y temor. Sabía que esa reunión sería importante, un punto de inflexión en su relación. Llegó a la sala de reuniones designada, con el corazón palpitando de expectación. Helena lo estaba esperando, con expresión tranquila y serena. Saltar, dijo con voz suave. He estado observando tus esfuerzos. He visto la sinceridad de tus acciones. Sintió una oleada de alivio que lo invadió. Gracias, respondió, con una voz apenas un susurro. Has cambiado, continuó ella, con los ojos llenos de una intensidad tranquila. Has aprendido de tus errores. Te has convertido en una fuerza para el bien. Sintió una sensación de humildad, la comprensión de que finalmente había encontrado la redención. Los ecos del arrepentimiento se estaban desvaneciendo, reemplazados por la silenciosa resonancia de la esperanza. Parte 11. El amanecer de una nueva coalición. La coalición galáctica, una vez una jerarquía rígida dominada por el Imperio Kriyano, estaba experimentando una profunda transformación. La rebelión, alimentada por el ejemplo de la humanidad y guiada por las ideas de Saltar, había llegado a un punto crítico. Las negociaciones, facilitadas por Helena y la delegación humana, estaban en marcha. El Consejo Kriyano, enfrentando la creciente presión de las especies oprimidas y la creciente influencia de la humanidad, finalmente había acordado renunciar a su autoridad absoluta. La atmósfera en las cámaras de negociación estaba cargada con una mezcla de esperanza y aprensión. Representantes de varias especies, una vez marginadas y silenciadas, ahora estaban sentados a la mesa, sus voces tenían peso y autoridad. Helena, con su presencia irradiando confianza tranquila, guió las discusiones, enfatizando los principios de igualdad, cooperación y respeto mutuo. Ella abogó por una nueva coalición, basada en un gobierno compartido y una distribución equitativa de los recursos. Saltar, cuyo conocimiento de la política kriyana resultó inestimable, actuó como mediador, cerrando las brechas entre las distintas facciones. Utilizó su influencia para persuadir a los representantes kriyanos de que aceptaran los términos de la nueva coalición. Las negociaciones fueron intensas, plagadas de desacuerdos y compromisos. Pero prevaleció el deseo compartido de una resolución pacífica. Se redactó una nueva carta, que describía la estructura y los principios de la coalición galáctica reformada. La carta consagraba los derechos de todas las especies, garantizando su autonomía y representación. Establecía un sistema de gobierno compartido, donde las decisiones se tomaban colectivamente, asegurando que ninguna especie pudiera dominar a las demás. Las especies oprimidas, una vez relegadas a los márgenes de la galaxia, ahora se encontraban en el centro del poder. Ya no eran súbditos, sino socios, y sus voces moldeaban el futuro de la coalición. El Imperio Kriyano, antaño símbolo de autoridad absoluta, se transformó en miembro de la nueva coalición,
cuyo poder se vio atenuado por los principios de igualdad y cooperación. La ceremonia de firma fue una ocasión trascendental, un símbolo de la transformación de la galaxia. Representantes de todas las especies se reunieron en el gran salón, con sus rostros llenos de esperanza y anticipación. Elena, de pie en el podio, se dirigió a los dignatarios reunidos. Hoy, declaró, y su voz resonó en el salón, marcamos el amanecer de una nueva era. Una era de cooperación, de entendimiento, de prosperidad compartida. Saltar, de pie junto a ella, sintió una oleada de emoción. Había presenciado la culminación de su redención, la transformación de la galaxia que antaño había ayudado a oprimir. Se firmó la carta, se colocaron los sellos y se estableció oficialmente la nueva coalición. Una ola de aplausos recorrió la sala, una sinfonía de esperanza y celebración. La galaxia había cambiado, transformada irrevocablemente por el ejemplo humano y la expiación de Saltar. El viejo orden se había derrumbado, reemplazado por una nueva era de igualdad y cooperación. La humanidad, una vez descartada como débil e insignificante, se había convertido en un faro de esperanza, un catalizador para el cambio. Habían demostrado el poder de la resiliencia, la fuerza de la innovación y la importancia de la empatía. Elena, con su mirada recorriendo a los dignatarios reunidos, sintió una sensación de tranquila satisfacción. Había cumplido su promesa, no a través de la venganza, sino a través de la transformación. Había mostrado a la galaxia el verdadero potencial de la humanidad. Las emociones de esperanza, alivio y una sensación de logro llenaron la habitación. Parte 12. El legado de la transformación. Pasaron los años y la coalición galáctica reformada floreció. Los principios de igualdad y cooperación, una vez conceptos radicales, se convirtieron en la base de una próspera sociedad intergaláctica. El legado de la transformación de Elena y la redención de Saltar resonaron a través de las estrellas. La humanidad, que ya no era vista como una especie frágil, se convirtió en un miembro respetado e influyente de la coalición. Sus avances tecnológicos, compartidos libremente, impulsaron a la galaxia hacia una nueva era de prosperidad. Su compromiso con la diplomacia y la comprensión fomentó una cultura de paz y colaboración. La especie oprimida, una vez relegada a los márgenes de la sociedad, ahora prosperaba en su nueva autonomía. Contribuyeron con sus culturas y perspectivas únicas, enriqueciendo el tapiz de la comunidad galáctica. Saltar, de cuyas acciones pasadas solo quedaba un lejano recuerdo, se convirtió en un símbolo de cambio y reconciliación. Dedicó su vida a promover la comprensión y la cooperación, cerrando las brechas entre las diferentes especies. Trabajó incansablemente para asegurarse de que los errores del pasado nunca se repitieran. A menudo reflexionaba sobre su arrogancia inicial, su creencia ciega en la superioridad kriyana. Ahora comprendía que la verdadera fuerza no residía en el dominio, sino en la empatía y la comprensión. Había aprendido que incluso los prejuicios más arraigados podían superarse, que incluso los errores más profundos podían redimirse. Elena, con su trabajo completo, se encontró rodeada por una galaxia transformada. Había tomado su humillación, su dolor, y los había convertido en un catalizador para el cambio. Había mostrado a la galaxia el verdadero potencial de la humanidad, no a través de la fuerza, sino a través de la resiliencia y la innovación. Observó cómo los niños de diferentes especies jugaban juntos, y sus risas resonaban por los pasillos de la sede de la coalición. Elena vio los lazos de amistad y comprensión que se habían formado entre individuos de culturas muy diferentes. Sintió una sensación de profunda satisfacción, una alegría silenciosa que resonó en lo más profundo de su alma. No había buscado venganza, pero había logrado una victoria mucho mayor. Había ayudado a crear una galaxia donde todas las especies eran valoradas, donde todos los individuos tenían la oportunidad de prosperar. Un día, Saltar se acercó a ella, con una expresión llena de gratitud. «Has cambiado la galaxia, Elena», dijo, con su voz llena de sinceridad. «Nos has mostrado el verdadero significado de la humanidad». Elena sonrió, sus ojos llenos de calidez. «Todos tenemos un papel que desempeñar, Saltar», respondió. «Todos tenemos el potencial de marcar la diferencia». Se quedaron juntos, contemplando el cielo plagado de estrellas, reflexionando sobre el viaje que habían emprendido. Se habían enfrentado a la adversidad, superado los prejuicios y forjado un nuevo futuro. El legado de su transformación seguía vivo, un testimonio del poder de la resiliencia humana y la posibilidad de redención. La galaxia había aprendido que hasta las heridas más profundas podían sanar, que hasta los prejuicios más arraigados podían superarse. Las emociones de paz, satisfacción y una profunda sensación de plenitud llenaban el aire. La galaxia había cambiado, y había cambiado para mejor.